Hasta la semana anterior habíamos estado hablando de algunos héroes de la fe. Recuerdan ustedes, hablamos de José, por ejemplo. Pero a partir de esta semana vamos a estar estudiando el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y creo, mis amados, que los tiempos en los cuales vivimos son tiempos de muchos desafíos económicos, laborales, de salud, familiares. Y en ocasiones esto puede traer muchísima confusión. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué cambios necesito hacer? Por eso la palabra del Señor, la Biblia, se vuelve nuestra guía, nuestra brújula para estos momentos tormentosos. Por eso creo yo que el Sermón de la Montaña, que se dice que es el discurso teológico más importante o relevante de Cristo, puede guiarnos, puede ayudarnos en la toma de decisiones. Se conoce como el Sermón de la Montaña porque Jesús lo pronunció en una colina cerca de Capernaum. Este sermón probablemente se lo dio en varios momentos del ministerio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el eje central del Sermón de la Montaña? El eje central es: estos son los principios y valores que ustedes deben vivir si quieren construir el reino de Dios. Ahora, en muchas ocasiones nosotros queremos vivir los principios y valores del reino de Dios, pero en ocasiones estos principios y valores se oponen o se contraponen a lo que tal vez la sociedad lo dice. Por ejemplo, en el sermón del reino de Dios nos dice: ustedes deben estar dispuestos a dar cuando otros quieren quitar. Ustedes deben estar dispuestos a amar cuando tal vez otros quieren odiar. Ustedes deben estar dispuestos a ayudar cuando tal vez otros abusan. Miren ustedes cómo el Sermón de la Montaña nos invita a ir en contra de la corriente, porque así lo hizo Cristo, en contra de la corriente de aquella época, para en medio de eso ser sal y ser luz. Por eso yo quisiera rescatar del Sermón de la Montaña y del discipulado 4 aspectos. El primero, la gran diferencia que el Evangelio y Jesús marca entre la multitud y sus discípulos. Y quisiera invitarles al libro de Mateo capítulo 5. Mateo 5, verso 1, por favor. Mateo 5, verso 1. Mire lo que dice el texto bíblico allí. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Este es el primer verso del Sermón de la Montaña. Y estoy seguro que ningún texto de la Biblia está puesto de más. Algo quiere decirnos, algo quiere enseñarnos. Por eso cuando Jesús mira a la multitud, Él decide subir a esta montaña y sentarse. Y dice claramente que los discípulos se le acercaron, le siguieron, le buscaron. Mire, cuando vamos a la Biblia, generalmente la multitud seguía a Jesús por el pan, por la sanidad,
por los bienes materiales que Él podía darlo. Ya lo dice el Evangelio de Juan, luego de que Jesús obra este milagro de la multiplicación del pan y los peces. Jesús ve una multitud y en algún momento les cuestiona y les dice: ustedes me siguen a mí solo por el pan. Algunos se molestaron, algunos se fueron, pero Jesús tenía claro que en muchos casos la multitud buscaba al maestro no porque él era el maestro, sino por los beneficios que ellos podrían recibir. La multitud se queda en el llano, sin sacrificio, en la comodidad. Pero claramente dice el texto que los discípulos suben al monte. Esto me habla de sacrificio, de esfuerzo. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de subir a una montaña, Cruz Loma, Longwy, alguna montaña. Y hemos visto que eso demanda sacrificio, esfuerzo. Tal vez al otro día nos duelen las piernas, estamos cansados. Tal vez una ampolla en los pies. Pero eso habla de sacrificio y compromiso. Y cuando vamos a la Biblia, generalmente el monte me habla de sacrificio y compromiso. El monte Sinaí, el monte Calvario, son lugares donde las personas subían para reconocer ese compromiso que tenían con el Señor. Mis amados, el compromiso me habla de crecimiento y madurez. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos y avancemos. Pero ¿sabe? A lo mejor muchas personas quieren crecer, pero no todos quieren pagar el precio del crecimiento. Muchas personas quieren crecer, pero no todos quieren pagar el precio de ese crecimiento. Asistir a un curso o taller, comprar un libro, una amanecida o una mala noche estudiando, leyendo, preparando la tesis, el grado, lo que tengamos que hacer. Invertir en una relación con un mentor. ¿Sabe? A veces queremos vidas cómodas, sin compromiso y sacrificio. Queremos matrimonios llenos de bendición, pero tal vez sin el compromiso, el esfuerzo y el sacrificio que esto demanda. Y en ocasiones, esa actitud de comodidad se traslada a nuestra vida cristiana. Pero cuando hablamos del discípulo, un discípulo tiene un corazón enseñable. Un discípulo tiene un corazón enseñable. Qué complejo que es como pastor tratar de enseñar a alguien que no quiere aprender, o tratar de pastorear a alguien que no desea ser pastoreado. Qué complejo, porque esta persona piensa que ya todo lo sabe, que no necesita crecer, que no necesita avanzar. No sé si usted se ha topado con alguien que lo sabe todo. Tal vez en el trabajo, tal vez en la familia, tal vez con su esposo y esposa. Es difícil decirle algo porque todo lo sabe. Y una actitud legítima de un discípulo es tener esa capacidad de aprender. Mire, en los tiempos bíblicos, el rabí o el maestro era el que llamaba a los discípulos. Por eso vemos a Jesús llamando a Simón y Andrés, llamando a Mateo. Pero cuando yo aceptaba ese llamado, le daba el permiso a ese maestro para que cuestione cosas de mi vida. ¿Sabe? Jesús era un mentor de los discípulos. Y ahora se habla mucho del mentoreo. Y yo quisiera plantearles una definición de lo que es mentor. Alguien que me enseña, alguien de quien aprendo.
Pero por sobre todas las cosas, mentor es aquella persona a la cual yo le he dado permiso para hacerme preguntas difíciles. Mentor es aquella persona a la cual yo le he dado permiso para hacerme preguntas difíciles. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está tu vida de la lectura de la palabra? ¿Estás siendo fiel en tus diezmos y ofrendas? ¿Cómo está tu relación de pareja? Esas preguntas que a veces no son fáciles de responderlas, pero que este rendimiento de cuenta saludable me ayuda a mí, ayuda a mi familia. Mis amados, no existen relaciones saludables sin un rendimiento de cuentas saludables. Estoy pensando en un matrimonio. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tarde? ¿En qué invertiste este recurso? Es tan interesante que cuando vamos a la Biblia, sobre todo en la traducción Reina Valera, dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y estoy seguro que esa desnudez es mucho más que una desnudez física, es transparencia. Si yo no puedo ser transparente con mi esposo o mi esposa, debería preguntarme qué tipo de matrimonio estoy llevando. Entonces, mis amados, un discípulo tiene un corazón enseñable. Pero mire el segundo punto, el llamado del discípulo. Y quisiera invitarles al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Verso 16 y 17. Marcos, capítulo 1, verso 16 y 17. Y dice el texto bíblico así: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Me llama la atención que Jesús ve, mira y observa a Simón y Andrés. Mis amados, para Jesús no somos uno más. Usted y yo no somos uno más. El Maestro nos observa, nos mira, porque Jesús conoce nuestra historia, lo que vivimos, lo que anhelamos, tal vez nuestras dudas y nuestros temores. Delante de Él somos un libro abierto al cual no podemos ocultar nada. Y dice el texto que estaban trabajando porque eran pescadores. Dios bendiga nuestros trabajos. Un corazón agradecido ilumina nuestros trabajos. Un corazón agradecido ilumina nuestros trabajos. Tal vez no es la mejor opción ahora, pero es lo que el Señor ha dado. Y eso debo tener gratitud frente a eso. Hablaba con alguien y me decía la presión laboral, la situación que está viviendo. Y le decía: mira, en esta época, tener un trabajo es una bendición de parte del Señor. Valóralo, cuídalo y llega a ese lugar de trabajo con un corazón agradecido, porque la gratitud ilumina el lugar donde estamos. Pero también dice el texto que cuando Cristo llama a Simón y a Andrés, ellos dicen que sí. Mis amados, de la misma forma que Simón y Andrés fueron llamados, ustedes y yo tenemos un llamado.
A ver, Alexis, hagamos una pausa ahí. Una cosa es Simón y otra cosa es Andrés. Y tú piensas que a mí me está llamando. Mis amados, cada creyente, después de un encuentro con Cristo, a renglón seguido tiene un llamado. Que lo esté cumpliendo no es otra historia, pero yo tengo un llamado. La pregunta de esta mañana es cómo voy a responder a ese llamado. Los discípulos dijeron, sí, Señor. Mire, mientras pensaba en este sí de los discípulos, venía a mi mente todas las ocasiones que las personas dijeron sí al Señor. Y pensaba en Navidad, por ejemplo. Pensaba en el sí de María. Sí, aquí está tu sierva, Señor. Pensaba en el sí de José. En algún momento quiso abandonar a María, pero luego aceptó y dijo que sí. En el sí de los reyes que venían desde Oriente. En el sí de los pastores. ¿Sí percibe usted que la historia bíblica se va construyendo a través del sí de muchas personas? La pregunta es, Señor, ¿yo estoy dispuesto a responder que sí ante el llamado de Dios? Le vuelvo a plantear esta pregunta. ¿Yo estoy dispuesto a responder que sí ante el llamado de Dios? Mis amados, el servir a Dios es un privilegio. Y estoy seguro que Dios, hablando de Alexis, podría continuar su obra sin necesidad de que yo esté allí. Seguramente, y claro que sí. Por eso yo asumo esto como un privilegio, como un regalo de parte de Dios. Y yo quiero decir sí al Señor, porque la obra de Dios no se puede detener. Si yo no digo que sí, alguien más lo hará. Si yo no digo que sí, alguien más lo hará. No olviden, las oportunidades no se pierden, alguien más las aprovecha. Las oportunidades no se pierden, alguien más las aprovecha. Cuando digo sí a Cristo, digo no a muchas otras cosas. Digo no a mi egoísmo, digo no a mi actitud que no es saludable. Y el Señor me llama a ser luz donde Dios me ha puesto. En su oficina, en su trabajo, en su hogar, en su barrio. Allí el Señor me llama a ser luz. Porque usted tocará a personas que yo no podré tocar. Porque usted llevará el mensaje del Evangelio a personas que tal vez yo no pueda llevar. Es allí donde el Señor quiere usar su vida. Pero el tercer punto es la misión del discípulo. Y quisiera invitarles a Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15. Y dice el texto bíblico así: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es tan interesante que cuando Cristo nos llama, nos da un encargo, una comisión muy precisa, detallada. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Anuncien el Evangelio, Evangelio de las buenas nuevas. No olvidemos que Evangelio viene de dos palabras, ev,
que significa bueno, y ángelos, que significa mensaje. El Evangelio es el buen mensaje. Por eso, todo discípulo se vuelve un misionero para llevar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Pero algunos dirán: Alexis, ¿cómo yo puedo predicar la palabra? Mire, hay una de las parábolas más hermosas que Jesús enseñó, y que es una parábola. La parábola es un ejemplo de la vida cotidiana para explicar una verdad espiritual. La parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, y en este caso la parábola del sembrador. Y en esta parábola, la Biblia dice que el corazón de las personas es como la tierra en la cual sembramos la semilla del Evangelio. Pero sabe, para sembrar la semilla hay que preparar la tierra. Hay que preparar la tierra. Hay que abonar la tierra. Hay que regar la tierra para que la semilla dé buen fruto. Y sabe cómo preparamos la tierra, cómo preparamos el corazón y la vida de las personas para sembrar el mensaje del Evangelio. Es a través de nuestro servicio, a través de nuestra actitud. Cuando yo sirvo con amor a los demás, cuando yo puedo hacer un favor con la actitud correcta, estoy preparando la tierra para llevar el mensaje y la semilla. ¿Quiere buenos frutos con la siembra de su Evangelio? Prepare la tierra. Visite, llame, comparta, apoye. Y allí usted va a tener la tierra lista para sembrar la palabra. Pero mire algo aquí. ¿Para qué el Señor quiere que llevemos el mensaje del Evangelio? Para que más personas conozcan del amor de Dios y podamos unirnos para así construir el reino de Dios. Mis amados, discípulo y comunidad son inseparables. Comunidad y discípulo son inseparables. Jesús nos pide ser discípulos, pero también nos pide que seamos discípulos en una comunidad, en una iglesia. No olvide, nuestra fe no es una fe solitaria, aislada, separada. Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y tal vez usted lo ha escuchado: cristianos sin iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ir a un lugar para encontrar a Dios, porque yo encuentro a Dios en cualquier lugar, porque Dios está en todas partes. Mis amados, esa es una parte de la verdad bíblica. Yo puedo encontrar a Dios en mi casa, cuando salgo a caminar, cuando salgo a un lugar a orar. Ahí encuentro a Dios. Pero eso es una parte de la fe y de la vida cristiana. La otra parte es que necesito ser parte de una comunidad. No olvide usted, una oveja solitaria es presa fácil de los lobos. La iglesia me da identidad y fortaleza para cumplir mi llamado de discípulo. La iglesia me da una familia en la fe. La iglesia me ayuda a liberarme del individualismo para ir hacia la comunión y la solidaridad. No olvide, en el corazón de Jesús está la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y que su cuerpo es la iglesia.
¿Cómo puedo amar a la cabeza y no aceptar a su cuerpo, que es la iglesia? Yo quiero felicitarles a ustedes que en esta mañana se han convocado a esta reunión de iglesia. A nuestros amigos que se conectan, que apartan un espacio para hacer iglesia. No olvide, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es creyentes sin iglesia y pastores sin pastor. Creyentes sin iglesia y pastores sin pastor. La Biblia dice que para ejercer autoridad debo estar bajo autoridad. Eso se vuelve fundamental en la vida cristiana. No olvide, es inseparable desde la percepción y cosmovisión bíblica ser discípulo y ser comunidad. Ser comunidad y ser discípulo. Y si usted, a nuestros amigos que nos están mirando, por alguna razón no se está congregando y siendo parte de una comunidad, yo le animo a que lo haga. A veces me preguntan y me dicen, ¿qué consejo me puede dar o me puedes dar para mi vida cristiana? Y yo les digo, busca una iglesia de sana doctrina y sé parte de esa comunidad. En esa comunidad pon al servicio tus dones, tus talentos, tus finanzas. Echa raíces allí. Echa raíces. No olviden, esa es la misión del discípulo. Y vayamos terminando. Y por último, el servicio del discípulo. Y quisiera invitarles a Marcos capítulo 10, verso 43 al 45. Mire lo que dice Marcos, hablando Jesús. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Estoy seguro que si este texto bíblico se aplicaría en nuestros hogares, otro gallo nos cantaría. Estoy seguro que si este texto bíblico se aplicaría en nuestras familias, nuestros líderes, nuestros políticos pudieran vivir este texto bíblico, nuestros líderes religiosos pudiéramos vivir este texto bíblico, cuán diferentes serían las cosas. El que quiera ser grande entre ustedes, vuelva a ser servidor de los demás. Y a veces uno se topa con alguien que se le subió el puesto a la cabeza. ¿Qué te pasó? ¿En qué punto te perdiste? Se le subió el éxito, se le subió la plata, algo se le subió a la cabeza. Y se olvidó de dónde Dios le sacó para llevarle hasta allá. El que quiera ser grande, sea servidor de los demás. Usted quiere ser grande, sirva a los demás. Empecemos por nuestro hogar, empecemos por nuestro matrimonio, empecemos por nuestros padres, empecemos por nuestros hijos, empecemos por nuestra iglesia.
por nuestro barrio, por nuestro trabajo. El que quiera ser grande, sea servidor de los demás. Mi abuelita decía, serás comedido. A donde vayas, serás comedido. Entrarás saludando, duro, duro. Serás comedido, no serás servido. Y eso parece que lo vamos dejando atrás. Esas palabras de tanta sabiduría. Sé comedido. En su trabajo sea comedido. En su edificio, en su lugar, sea comedido. Y segundo dice, el que quiera ser el primero, sea el servidor de los demás. Cristo está planteando allí el camino para llegar lejos. ¿Usted quiere llegar lejos? Sea el primero en servir. Y alguien podría decir, Alexis, discúlpame, es que tú no sabes quién soy yo, pues. Tú no sabes lo que yo tengo, lo que yo soy, mis estudios, y me pides que sirva a los demás. Y Jesús termina con una frase hermosísima. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, vino para servir a los demás. Si Jesús, Dios en esencia, tuvo la capacidad de servir a los demás, ¿qué nos hace pensar que ustedes y yo no podemos servir? ¿Qué nos hace pensar que ustedes y yo no podemos servir? Cuando nos cueste servir, volvamos a mirar a la cruz y ahí está la respuesta a todas nuestras inquietudes. Cuando nos cueste servir, volvamos a mirar a la cruz y ahí está la respuesta a todas nuestras inquietudes. No olviden, Jesús tuvo por excelencia un liderazgo de servicio. Un liderazgo de servicio. Entonces, en esta mañana hemos hablado de estos 4 aspectos, por favor. No lo olviden. La multitud y los discípulos, el llamado del discípulo, la misión del discípulo y el servicio del discípulo. Yo quiero invitarles a ustedes, a mí, a cada uno de nosotros, a que podamos caminar en esos principios del discípulo. Esos principios que nos ayudan a construir el reino de Dios donde estemos.